Historia de la filosofía. Falibilismo y racionalismo crítico por Luigi Lentini. Volumen 4, 123. Parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2. Capítulo 6. Popper. 987. El trasfondo de la teoría del conocimiento de Popper. Delineado el ámbito teórico fundamental dentro del cual se mueve la investigación filosófica de Popper e indicada la tesis central de su teoría del conocimiento, veremos ahora cuál es el trasfondo dentro del cual esta última se ha constituido históricamente. La hipótesis historiográfica generalmente compartida afirma que la teoría del conocimiento de Popper se ha constituido teniendo como sistema de referencia el neopositivismo. Que este es el punto de vista comúnmente aceptado se puede demostrar tomando en consideración las tres principales líneas de interpretación histórica que se han propuesto acerca de la epistemología de Popper. Para la primera, dominante hasta la aparición de la edición inglesa de la Logic, 1959, la teoría del conocimiento de Popper representa una significativa variación de la neopositivística. No, por lo tanto, una alternativa a ella, sino más bien una concepción sustancialmente reducible al horizonte teórico del neopositivismo. Un ejemplo paradigmático de este tipo de interpretación es la lectura del criterio de falsificabilidad como criterio de significado y no solamente, como en cambio es, como criterio de demarcación. Popper es así acreditado como un neopositivista disidente. Disidente, pero esencialmente neopositivista. La segunda línea interpretativa, afirmada a partir de los años 60, ve en cambio en la epistemología de Popper una crítica radical de la neopositivística y una alternativa a ella. Popper aparece entonces como el que ha desintegrado los fundamentos del edificio teórico neopositivístico y ha elaborado una concepción anti-neopositivística del conocimiento. El tercer tipo de interpretación, más reciente, y hoy con un cierto predicamento, ve en la epistemología de Popper no una teoría sustancialmente reconducible al neopositivismo, ni una crítica y alternativa radical a él, sino una posición intermedia, una combinación de elementos neopositivísticos y anti-neopositivísticos, no siempre conciliados coherentemente. Popper es así como un epistemólogo que se halla en el límite entre neopositivismo y anti-neopositivismo, y que precisamente por ello hace de paso determinante en la secuencia histórica que lleva a la más reciente epistemología post-positivística. Ahora bien, si se examinan estas diversas líneas de interpretación general de la epistemología de Popper, esto es, de análisis que no intenta determinar solamente el particular tipo de relación que media entre esta y aquella neopositivística, sino más bien determinar tout court su identidad teórica, resulta evidente que ellas, aunque diferentes entre sí, comparten una misma hipótesis hermenéutica, a saber, que la relación con el neopositivismo es la clave de la lectura de la epistemología popperiana, el espacio de sentido dentro del cual es posible determinar y reconstruir la identidad teórica de Popper. Pero asumir esta hipótesis hermenéutica equivale a afirmar que la epistemología de Popper se ha construido en relación con la neopositivística, es decir, la hipótesis hermenéutica no es otra cosa que el correlato en el plano de una interpretación historiográficamente adecuada de la hipótesis factual según la cual la teoría del conocimiento de Popper se ha constituido teniendo como sistema de referencia el neopositivismo. En otros términos, se asume la relación con el neopositivismo como clave de lectura de la epistemología de Popper porque se piensa que el neopositivismo es el eje respecto al cual esta última se ha constituido históricamente. En efecto, si la epistemología de Popper de hecho se ha constituido en relación con el neopositivismo, entonces una interpretación historiográficamente adecuada de ella no puede sino asumir esta última como su clave de lectura. Las diversas interpretaciones entonces no son más que diferentes modos de especificar, de determinar cómo la teoría del conocimiento de Popper se ha constituido respecto a la neopositivística, como sustancialmente afín y reconducible al cuadro teórico neopositivístico,
como crítica radical y antítesis de la epistemología neopositivística, en parte como crítica, en parte como asimilación del punto de vista neopositivístico. Lo que permanece pues invariable aún es el variar de las interpretaciones, es que su teoría del conocimiento se ha constituido en relación con el neopositivismo. Emerge así, en todo caso, una imagen de Popper centrada en el neopositivismo, una imagen que lo muestra sobre el trasfondo del neopositivismo, sea que dicha imagen intente probar la afinidad entre Popper y el trasfondo, sea que intente probar el contraste, sea, en fin, que intente probar la respectiva distancia. Esta imagen de Popper sobre un trasfondo neopositivístico es una considerable simplificación historiográfica de una realidad más compleja. En efecto, el trasfondo dentro del cual se sitúa en un espacio articulado, del cual el neopositivismo representa ciertamente una parte fundamental e imprescindible, pero asimismo solo una parte, a la cual la riqueza y la complejidad del trasfondo no es ciertamente reducible, sin acabar dando una imagen reductiva de la elaboración de Popper. Si es cierto, pues, que no es posible reconstruir adecuadamente su teoría del conocimiento sin ponerla en relación con el neopositivismo, también es cierto que no es posible hacer de este el terreno de cultivo de la epistemología de Popper sin perjudicar así la posibilidad de reconstruir una imagen adecuada, para cuya obtención es necesario ir más allá de la simple referencia al neopositivismo y localizar la compleja red de coordenadas dentro de las cuales Popper se mueve. Desde este punto de vista, las interpretaciones que antes hemos considerado aparecen como útiles instrumentos de comprensión de la epistemología popperiana, no en cuanto son intentos de determinar su identidad teórica, sino en cuanto pueden ser asumidas como intentos de analizar y aclarar aquel particular aspecto de su elaboración que consiste en la relación con el neopositivismo. Si la imagen de Popper sobre un trasfondo neopositivístico es una simplificación historiográfica de una realidad más compleja, nos podemos preguntar cómo tal imagen se ha podido formar. Indudablemente, a esto ha contribuido la particular relación que Popper ha mantenido con el Círculo de Viena. Pero una correcta reconstrucción de esta relación, que hoy es posible hacer gracias a las precisas indicaciones que él mismo ha ofrecido, y suponiendo, como parece razonable, que su testimonio, por lo demás varias veces repetido, es creíble, si por un lado nos muestra qué razones han contribuido a la formación de aquella imagen, por otro saca claramente a la luz los límites y hace ver inequívocamente que si se quiere individuar el terreno sobre el cual la teoría del conocimiento de Popper se constituye y así elaborar una imagen históricamente adecuada, se debe mirar más allá del neopositivismo. Reconstruyamos, pues, sobre la base de las indicaciones de Popper, los momentos más importantes de su relación con el Círculo de Viena. Cuando en la segunda mitad de los años 20 traba conocimiento con las tesis del Círculo de Viena a través de la lectura de los escritos de Neurath, Hahn, Kraft, Carnap y del manifiesto programático del neopositivismo, Popper ya ha formulado los problemas fundamentales de su investigación. Muchos años antes, es decir, en 1919, escribe: yo ya había formulado mis más importantes problemas. El problema de la demarcación, como yo lo llamé, esto es, el problema del carácter científico de las ciencias empíricas y el problema de la certeza o la incertidumbre de la ciencia. Del mismo modo, ya ha elaborado la solución de aquellos problemas y con ello las ideas centrales de su teoría del conocimiento: el falibilismo, el deductivismo y la falsificabilidad. En suma, ya tiene claro, ante todo, aquello que define como uno de los principales puntos de su posición. Es decir, que las teorías consideradas desde el punto de vista lógico no son más que hipótesis. En segundo lugar, que las teorías científicas son sistemas hipotético-deductivos y que el método de la ciencia no es inductivo. De modo que el presunto método inductivo de la ciencia debía ser reemplazado por el método del intento dogmático y la eliminación crítica del error, que era la modalidad de descubrimiento de todos los organismos desde la ameba hasta Einstein. En fin, que la actitud científica era la actividad crítica, que no iba en busca de verificaciones, sino de pruebas cruciales, pruebas que habrían podido confutar la teoría puesta a prueba,
aún no pudiéndola confirmar nunca definitivamente. Pero el examen de las tesis del círculo, Popper se da cuenta de que su punto de vista es bastante distinto del sostenido por los neopositivistas y que además, para los problemas afrontados por ellos, él tiene respuestas mejores, respuestas más coherentes que las de ellos. Da por inicio a la confrontación crítica con el neopositivismo y con quien fue su involuntario y recalcitrante inspirador, el Wittgenstein del Tractus. La confrontación comienza de forma, por así decir, indirecta y privada. Popper reordena sus ideas y escribe, sin publicarlos, algunos ensayos en los cuales expone sus críticas a las tesis centrales de Wittgenstein y del Círculo de Viena. Pero bien pronto la confrontación con el neopositivismo se hace de un modo del todo natural, directo y público. En efecto, interesado en dar a conocer sus puntos de vista críticos a los neopositivistas, que mientras tanto están empeñados en un gran debate sobre las tesis que ellos han elaborado, él discute con algunos exponentes del círculo como Kraft, Feigl y Weizmann, suscitando su vivo interés. Es así invitado a presentar sus tesis en los encuentros que los neopositivistas organizan informalmente fuera de su sede oficial del círculo, que es el seminario de investigación dirigido por Schlick y al cual no será nunca invitado. Popper nos da un sintético resumen de los términos de su confrontación con los neopositivistas. Cuando oí por primera vez, alrededor del año 1927, que el Círculo de Viena había aceptado la verificabilidad como criterio de significado, objeté inmediatamente a este procedimiento sobre dos bases totalmente distintas. En primer lugar, porque asumir la significación como criterio de demarcación quería decir etiquetar la metafísica como balbuceo privado de significado, dogma que no me sentí capaz de aceptar. Y en segundo lugar, porque la verificabilidad era propuesta como criterio de significado o de sentido o de significación y por esto indirectamente como criterio de demarcación. Una solución que era del todo inadecuada y en realidad lo opuesto de aquello que se necesitaba. Fui en efecto capaz de mostrar que ella era al mismo tiempo demasiado estrecha y demasiado amplia. Ella declaraba, no intencionalmente, que las teorías científicas estaban privadas de significado y las ponía, de este modo, aún no intencionalmente, en el mismo plano que la metafísica. Como se ve, él sitúa en el centro de su crítica el criterio de verificabilidad. Rechaza el problema de la contraposición entre sentido y no sentido, que denuncia como un erróneo intento de formular el problema de la demarcación y como una errónea solución de este problema, y propone la falsificabilidad como criterio para demarcar en el interior de la región del sentido, entre ciencia empírica por un lado y pseudociencia metafísica, lógica, matemática por otro. A pesar de que Popper establezca claramente la diferencia entre el problema del significado y problema de la demarcación, sus tesis son interpretadas y discutidas por los neopositivistas como una propuesta para sustituir la verificabilidad por la falsificabilidad, como si la falsificabilidad naciera de la crítica a la verificabilidad. Por esto, él intenta aclarar su punto de vista exponiéndolo sintéticamente en una carta de 1933 a Erkenntnis, la revista oficial del movimiento neopositivista, con la cual espera poder aclarar el equívoco. La carta, escribe Popper, tuvo su origen en el hecho de que en aquel tiempo mis puntos de vista eran ampliamente discutidos por los miembros del Círculo de Viena, incluso en libros y revistas, aunque ninguno de mis manuscritos, que habían sido leídos por algunos miembros del Círculo, habían sido publicados, en parte a causa de su extensión. El acento que en mi carta se ponía en la diferencia entre el problema de un criterio de demarcación y el pseudoproblema de un criterio de significado, y en el contraste entre mis teorías y las de Schlick y de Wittgenstein, fue originado por el hecho de que también en aquellos días mis puntos de vista eran discutidos por el Círculo en base al equívoco que yo era el asertor de la sustitución de un criterio del significado basado en la verificabilidad por un criterio del significado basado en la falsificabilidad, mientras que en realidad aquello que me interesaba no era el problema del significado, sino el problema de la demarcación.
La carta no tuvo el éxito deseado. Al contrario, el hecho de que Popper presentara sus tesis bajo la forma de crítica de los de Wittgenstein y del Círculo de Viena contribuyó a reforzar la errónea convicción de que él había elaborado originariamente su teoría como crítica de la neopositivística y no, como era en efecto, mucho tiempo antes de que conociera y empezara su confrontación crítica con el neopositivismo. Esta convicción se consolidó definitivamente hasta cristalizarse en un acreditado, aunque infundado, lugar común con la primera obra publicada por él. Estimulado y alentado por Hegel, que, encontrando interesantes sus ideas, le sugirió publicarlas en forma de libro. Popper comenzó el año 1930 la redacción de su obra. El manuscrito de aquello que debía ser el primero de los volúmenes de que se compondría la obra, acabado en el 32, fue leído por muchos de los miembros del Círculo de Viena, entre los cuales estaban Carnap, que habló de él inmediatamente en un ensayo, Schlick y Frank, los cuales aceptaron publicar su obra en la colección de textos escritos predominantemente por los neopositivistas, dirigidos por ellos para el editor Springer. Pero este, dada la considerable extensión de la obra, pidió que fuera notablemente reducida. En 1934 fue finalmente publicado un extracto titulado Logik der Forschung, mientras el manuscrito originario, con aquellas partes que no se perdieron, apareció en el año 1979 a cargo de T.E. Hansen para el editor Moore. El objeto principal del libro era discutir los problemas fundamentales de la teoría del conocimiento y presentar las soluciones que Popper, ya desde 1919, había elaborado y desarrollado. Sus principales objetivos, afirma, eran de carácter positivo. Yo quería proponer una teoría del conocimiento humano, pero puesto que su composición tiene lugar en un momento de cerrada polémica crítica con el neopositivismo, el libro no solo contiene una crítica de las tesis neopositivistas, sino que desde el principio había sido concebido en gran medida como una discusión crítica y una corrección de las doctrinas del Círculo de Viena. Debido a este particular modo en que la obra fue proyectada y realizada, fue recibida principalmente como una confrontación crítica con el neopositivismo, más que como un libro cuyos principales objetivos eran de carácter positivo y que trataba de proponer una teoría del conocimiento humano. Y se asumió erróneamente que Popper había elaborado originariamente sus tesis como crítica al neopositivismo, más que independientemente de él y antes de que lo conociera. Llegados a este punto, son claras las razones que han contribuido de modo determinante a la formación de la convicción según la cual la teoría popperiana del conocimiento se ha constituido originariamente en relación con la neopositivística, a la formación, pues, de la imagen de Popper centrada en el neopositivismo. Tales razones están ligadas a un particular aspecto de la relación que él estableció con el Círculo de Viena. Pero lo cierto es que una correcta y completa reconstrucción de dicha relación muestra inequívocamente, como ya hemos visto, que Popper, cuando conoce las tesis del Círculo, ya ha elaborado las ideas centrales de su teoría del conocimiento, y que él dirige su confrontación con los neopositivistas precisamente basándose en la convicción de que su planteamiento y solución de los problemas es mejor que los de sus interlocutores. Si Popper no formula sus problemas y sus ideas fundamentales en relación con el neopositivismo, ¿cuál es entonces el trasfondo dentro del cual su teoría del conocimiento se constituye? ¿Cuál es el terreno del cual dicha teoría ahonda sus raíces? ¿El espacio dentro del cual se desarrolla? Con estas preguntas volvemos al punto del cual hemos partido, y descartada la respuesta generalmente aceptada, no nos queda más que construir otra. Una preciosa referencia que indica cuál es la matriz de la cual nace la teoría del conocimiento de Popper está constituida por un corto pasaje de la carta que él envía al historiador de la cultura y poeta vienés Egon Friedel, el 30 de junio de 1932, cuando ya ha terminado la redacción de uno de los volúmenes de que se compone su primera y fundamental obra epistemológica y está a punto de empezar el segundo. Hablando de su libro, Popper afirma que es un hijo del tiempo, un hijo de la crisis, sobre todo de la crisis de la física.
Sobre el importante peso que se debe atribuir a esta indicación, no puede haber dudas si se piensa que el fragmento encontrado por Hansen durante la búsqueda del manuscrito originario de la obra y reproducido ha sido repetido por el mismo Popper en su prefacio de 1978, escrito en ocasión de la tardía publicación del libro. Es de tal indicación, pues, de donde se debe partir si se quiere individuar correctamente el trasfondo de la teoría popperiana del conocimiento y efectuar una adecuada reconstrucción de esta última. Popper se refiere a la crisis de la física. Veamos, pues, cuáles son los términos esenciales de esta situación en que se encuentra la física entre finales del 800 y principios del 900, y en la cual la epistemología de Popper tiene su origen. La mecánica de Newton, elaborada en Philosophy Naturalis Principia Mathematica, 1687, sobre el modelo euclidio como un sistema deductivo en el cual, a partir de las leyes fundamentales del movimiento, se sacan todos los demás enunciados, es generalmente considerada en el siglo XIX como episteme, saber cierto, constituido por proposiciones verdaderas, indudables y definitivas, sea que se opine, como el mismo Newton, que sus principios son proposiciones obtenidas por indicaciones de los fenómenos, sea que se les considere, como Kant, proposiciones de las cuales es clara la necesidad y por lo tanto su origen a priori. Sobre la base de esta convicción dominante, la mecánica se erige en fundamento seguro de la investigación científica del mundo. Se piensa, en efecto, que si ella es episteme, si nos da una imagen verdadera de la realidad física, entonces todos los fenómenos físicos deben ser descritos y explicados en términos mecánicos. Se inicia así el programa de investigación mecanicístico, esto es, el proyecto de interpretar todos los fenómenos físicos como el resultado de fuerzas que actúan entre partículas invariables. La física se desarrolla en el 800, esencialmente dentro de este programa, y es el intento de dar de él una explicación convincente. Esto significará la consecución de una representación verdadera y completa del mundo físico. Helmholtz, que es uno de los más convencidos defensores del mecanicismo, afirma: la tarea de las ciencias físicas se determina, pues, en última instancia, como la de reconducir los fenómenos naturales a fuerzas inmutables, atractivas o repulsivas, cuya densidad depende de la distancia. La posibilidad de que esta tarea se culmine constituye, al mismo tiempo, la condición de la completa inteligibilidad de la naturaleza. El programa mecanicístico consigue significativos resultados, reforzando la convicción de que la mecánica clásica es el fundamento seguro no solo de la física, sino también de las ciencias naturales, y que la vía del completo descubrimiento de la naturaleza ya se ha iniciado definitivamente. Einstein ha dado una vívida y eficaz descripción de la atmósfera en la cual se desarrolló la investigación científica del siglo pasado. En materia de principios predominaba una rigidez dogmática. En el origen, si origen hubo, Dios creó las leyes del movimiento de Newton junto con las masas y las fuerzas necesarias. Esto es todo. Toda otra cosa se desprende deductivamente a través del desarrollo de métodos matemáticos apropiados. Aquello que el siglo XIX consiguió hacer, basándose solo en esto, no podía dejar de suscitar la admiración de cualquier persona inteligente. Pero aquello que hacía más impresión no era tanto la construcción de la mecánica como ciencia en sí, o la solución de problemas complicados, cuanto las conquistas de la mecánica en campos que aparentemente no tenían nada en común con ella. Estos resultados confirmaban que la mecánica constituía la base de la física. No debemos, pues, sorprendernos si todos o casi todos los físicos del siglo pasado vieron en la mecánica clásica la base segura y definitiva de toda la física, y es más, de todas las ciencias naturales. La crisis de la física se inicia cuando el programa de investigación mecanicística, agotada su capacidad progresiva, topa con dificultades que parecen insuperables y que llevan a abandonar la idea de la mecánica como base unitaria de la física, así como a repensar en general la naturaleza y el estatus epistemológico de las teorías científicas. Protagonistas de esta reflexión crítica son Mach, Duhem y Poincaré. Mach, a través de un análisis del conocimiento científico,
que muestra cómo su esencia consiste en la función económica, derriba la fe dogmática en la mecánica como fundamento último y definitivo de la física. Toda la ciencia, afirma, tiene el objeto de sustituir, o sea, de economizar, experiencias mediante la reproducción y la anticipación de hechos en el pensamiento. Sin embargo, no reproducimos nunca los hechos en su totalidad, sino solo en aquellos aspectos que son importantes para nosotros, con miras a un objetivo nacido directa o indirectamente de un interés práctico, lo cual significa que nuestras reproducciones son siempre unas abstracciones, y por lo tanto no pueden dar una representación completa y exacta de la experiencia. En sustancia, puesto que los conceptos y los principios de la ciencia son esquemas de orden de las experiencias, constructos intelectuales que no tienen ninguna necesidad intrínseca y absoluta, instrumentos elaborados históricamente y por lo tanto históricamente modificables, entonces no es posible hablar de verdad del conocimiento científico, y la idea de que la mecánica es la verdadera representación del mundo físico y constituye a su base el fundamento de la física, es una idea que queda asignada definitivamente a su naturaleza de simple prejuicio. En una línea en gran medida convergente con la de Mach, al cual se remite explícitamente, se sitúa el análisis crítico de la naturaleza de las teorías físicas y por lo tanto también de la mecánica de Newton, desarrollado por Duhem. Este rechaza la tesis según la cual las teorías físicas, quitando los velos de las apariencias sensibles, representa aquello que se encuentra realmente en los cuerpos. Las teorías, más bien, no son más que el intento de realizar aquella economía intelectual en la cual ya Mach veía el principio guía de la ciencia. El intento de dar una representación sintética y una clasificación de un amplio conjunto de leyes experimentales. Esto es, de complejos simbólicos más o menos aptos para representar la realidad, pero de los que no tiene sentido decir si son verdaderos o falsos, deduciéndolas de un restringido número de principios fundamentales, los cuales, desde luego, son las bases sobre las cuales se construye la teoría, pero que no pretenden en modo alguno enunciar relaciones verdaderas entre las propiedades reales de los cuerpos. Hipótesis, pues, que pueden ser formuladas de un modo arbitrario, con excepción de la no contradicción entre los términos de una misma hipótesis y entre hipótesis diversas de una misma teoría, siendo la contradicción lógica la única barrera absolutamente infranqueable frente a la cual se detiene esta arbitrariedad. También el análisis crítico de las teorías físicas, desarrollado por Poincaré, desemboca en una devaluación de la concepción epistémica de la ciencia. Para él, ninguna forma de saber está capacitada para hacernos conocer la verdadera naturaleza de las cosas, ni siquiera la ciencia. Aquello que ella puede captar no son las cosas mismas, como creen los ingenuos dogmáticos, sino solamente las relaciones entre las cosas. Fuera de estas relaciones no hay ninguna realidad cognoscible. Por esta razón, los conceptos de las teorías científicas son simples imágenes que sustituyen a los objetos reales que la naturaleza nos esconderá eternamente. Las teorías tienen un sentido simplemente metafórico. La ciencia, en cuanto nos hace conocer las relaciones entre los objetos, es un sistema de relaciones, sobre todo una clasificación, una manera de acercar los hechos que las apariencias separan. Como tal, es objetiva, porque expresa relaciones que son comunes a todos los seres pensantes, pero no es verdadera, puesto que una clasificación no puede ser verdadera sino cómoda. El declive del programa de investigación mecanicístico y la discusión crítica sobre el estatus epistemológico de las teorías científicas no representan aún el momento culminante de la crisis que afecta a la física clásica. En efecto, aunque la mecánica de Newton no se haya puesta como fundamento de la física, no se ha puesto todavía en discusión la validez de sus principios. A su vez, la crítica desarrollada por Mach, Duhem y Poincaré de la pretensión de que las teorías científicas sean sistemas de proposiciones verdaderas no marca el fin de la convicción dominante según la cual la teoría de Newton es episteme. La profunda mutación de la situación científico-epistemológica se produce en el momento en que Einstein pone en discusión el mismo núcleo fundamental de la representación clásica del mundo físico y elabora una nueva teoría, la teoría de la relatividad, que modifica las leyes de la mecánica newtoniana e indica los límites de su validez.
La reflexión epistemológica de Popper se constituye sobre este trasfondo, partiendo de la revolución científica einsteiniana, que según él afirma, ejerce la influencia dominante y a la larga, quizás, la influencia más importante de todas sobre su pensamiento. Es en relación con Einstein, en efecto, que Popper formula sus problemas teóricos fundamentales, el de la demarcación entre ciencia y pseudociencia y el de la certeza del saber científico. Elabora el núcleo central de su pensamiento epistemológico con las ideas de falibilismo y falsificabilidad y plantea su programa de investigación como el intento de aclarar qué significó la revolución einsteiniana para la teoría del conocimiento. Veamos, ante todo, en qué consiste la influencia dominante de Einstein sobre la génesis y sobre la solución del problema popperiano de la demarcación. Popper afirma repetidamente haber enfrentado por primera vez con este problema, el problema de trazar una línea, en la medida de lo posible, entre las aserciones o los sistemas de aserciones de las ciencias empíricas y todas las demás aserciones, tanto de tipo religioso o metafísico, como simplemente de tipo pseudocientífico. En otoño de 1919. Es un año fundamental para la teoría de la relatividad. En efecto, las observaciones hechas por Eddington durante el eclipse de mayo representan la primera y significativa confirmación de la teoría einsteiniana de la gravitación. Se trata, para Popper, de una gran experiencia. Aquello que particularmente lo impresiona es el hecho de que Einstein había formulado unas previsiones arriesgadas, de modo que si no se hubieran observado los sucesos previstos por la teoría, habría tenido que considerarse confutada. Einstein se hallaba en búsqueda de experimentos cruciales, cuyo acuerdo con sus predicciones había corroborado sin duda su teoría, mientras que un desacuerdo, como él mismo insistió, habría demostrado que su teoría era insostenible. Al mismo tiempo, Popper nota el profundo contraste entre la actitud teórica de Einstein y la de otras teorías, como el marxismo y el psicoanálisis, en el centro de la escuela cultural vienesa de aquel momento, las cuales pretendían también ser científicas, pero que a diferencia de la teoría de la relatividad, que era claramente incompatible con determinados acontecimientos posibles, eran en cambio compatibles con los más diversos comportamientos humanos, de modo que era prácticamente imposible describir un comportamiento cualquiera que no pudiera ser asumido como verificación de tales teorías. El contraste, en fin, entre la búsqueda de controles que pueden confutar la teoría y la pretensión de encontrar en cada caso confirmación de las teorías. Dada esta profunda diversidad de actitud, Popper se plantea el problema de qué requisitos debe tener una teoría para ser considerada científica. La solución que él da a este problema está marcada por la influencia dominante de Einstein. Si uno propone una teoría científica, debe ser capaz de responder, como hizo Einstein, a la pregunta: ¿bajo qué condiciones debería admitir que mi teoría es insostenible? En otras palabras, ¿qué hechos concebibles aceptaría como confutación o falsificación de mi teoría? Se trata, en suma, del criterio de falsificabilidad, según el cual un sistema teórico científico solo si puede resultar en conflicto con ciertos datos de la experiencia. Popper resume así las conclusiones a las cuales llega a partir del análisis del contraste entre la teoría de Einstein por un lado y el psicoanálisis y el marxismo por otro. 1. Es fácil obtener confirmaciones o comprobaciones para casi cada teoría, si aquello que buscamos son en efecto confirmaciones. 2. Las confirmaciones deberían valer solo si el resultado de previsiones arriesgadas, es decir, en el caso de que, no estando iluminados por la teoría en cuestión, deberíamos haber esperado un acontecimiento incompatible con ella, un acontecimiento que habría confutado la teoría. 3. Toda teoría científica válida es una prohibición. Excluye el suceso de ciertas cosas. Cuantas más cosas impide, mucho mejor resulta. 4. Una teoría que no puede ser confutada por algún acontecimiento concebible no es científica. La inconfutabilidad de una teoría no es, como a menudo se cree, una ventaja, sino un defecto. 5. Cualquier control de una teoría es un intento de falsificarla o de confutarla. La controlabilidad coincide con la falsificabilidad. Hay, sin embargo, grados de controlabilidad.
Algunas teorías son controlables o expuestas a la confutación más que otras. Ellas, por así decir, corren riesgos mayores. 6. Los datos de confirmación no deberían contar excepto cuando son el resultado de un control genuino de la teoría. Y esto significa que este último puede ser presentado como un intento serio, aunque frustrado, de falsificar la teoría. En tales casos, hablo ahora de datos corroborados. 7. Algunas teorías genuinamente controlables, después de que se han revelado falsas, siguen siendo sostenidas por sus fautores. Por ejemplo, con la introducción ad hoc de alguna asunción auxiliar o con la reinterpretación ad hoc de la teoría, de modo que se sustraiga a la confutación. Un procedimiento de este tipo es siempre posible, pero solo puede salvar a la teoría de la confutación a costa de destruir o por lo menos de perjudicar su estatus científico. He descrito a continuación una tal operación de salvamiento como un movimiento o una estratagema convencionalística. Pasemos ahora al segundo de aquellos que Popper define como los dos problemas más importantes de su reflexión epistemológica: el problema de la certeza o incerteza del conocimiento científico, y veamos cuál es la influencia dominante de Einstein sobre su formulación y solución. Como se ha dicho, durante todo el siglo XIX, hasta primeros del 900, era convicción casi universal que las teorías científicas eran sistemas de proposiciones verdaderas, que la ciencia era episteme. Mach, Poincaré y Duhem representaban ciertamente unas excepciones importantes al punto de vista dominante, pero seguían siendo excepciones. Yo, afirma Popper, había crecido en una atmósfera en la cual la mecánica de Newton y la electrodinámica de Maxwell eran aceptadas a la par como verdades indudables. Respecto a esta situación, la confirmación empírica obtenida en 1919 de la teoría de Einstein constituye para Popper una conquista en el plano estrictamente científico. Ahora, en efecto, la teoría de la relatividad no es solamente una alternativa posible a la teoría de Newton, sino una alternativa real confirmada por la experiencia, una nueva teoría de la gravitación y una nueva cosmología. En segundo lugar, una conquista en el plano epistemológico. Con la teoría de la relatividad, en efecto, ya es claro que el newtoniano no es el único sistema posible de la mecánica capaz de explicar los fenómenos, y esto pone en tela de juicio la creencia en la incontestable verdad de la teoría de Newton, abriendo así la cuestión de su estatus epistemológico y cerrando la época del autoritarismo de la ciencia. El simple hecho de que ahora hubiera una teoría alternativa que explicara todo aquello que la teoría de Newton era capaz de explicar, y además de esto, muchas cosas más, y que había superado por lo menos uno de los controles cruciales que la teoría de Newton parecía no conseguir superar, quitó a la teoría de Newton aquel puesto único que ocupaba en su campo. La redujo al estado de conjetura excelente y afortunada, de hipótesis que se encuentra en competición con otras hipótesis y cuyo estatus era una cuestión abierta. Precisamente, en relación con esta nueva situación de la física, Popper se plantea el problema general del estatus epistemológico de las teorías científicas. La solución que da a esta cuestión, y que él considera una consecuencia del todo natural de la revolución einsteiniana, el resultado directo de la revolución de Einstein consiste en la tesis según la cual las teorías científicas son siempre hipótesis o conjeturas. En efecto, si la teoría de Newton, que había sido controlada del modo más riguroso y había sido confirmada mejor de cuanto un científico habría podido soñar nunca, había sido después desenmascarada como hipótesis no segura y superable. Entonces era cosa desesperada esperar que cualquier otra teoría física pudiera alcanzar algo más que un estado de una hipótesis. La conclusión que hay que sacar en el plano epistemológico de la revolución einsteiniana es, pues, para Popper, que nuestras teorías son falibles y falibles siguen siendo incluso cuando han recibido confirmaciones brillantes. Formulando así la idea fundamental del falibilismo, que él define el verdadero perno de mi pensamiento sobre el conocimiento humano, el problema de investigación de Popper se desarrolla a través de una amplia confrontación con las principales líneas epistemológicas elaboradas a partir de la Edad Moderna: empirismo, racionalismo, kantismo, instrumentalismo, convencionalismo, positivismo lógico, en dos direcciones:
Por una parte, como crítica de las concepciones no falibilistas del conocimiento. Por otro, como elaboración articulada de la concepción falibilista. Más específicamente, en su Pars des Trends, la teoría del conocimiento de Popper se constituye, ante todo, como crítica del idealismo justificacionista de la ciencia como episteme, esto es, de la concepción según la cual la ciencia es saber y el saber implica certeza junto con la justificación de la certeza. Esto es, implica la posibilidad empírica o racional de la fundamentación. En este sentido, Popper critica sea el punto de vista inductivístico, según el cual hay un método, el método inductivo, para encontrar teorías verdaderas o para comprobar si una hipótesis dada es verdadera, sea el punto de vista kantiano que afirma la verdad a priori de las proposiciones científicas. En la misma dirección, Popper critica la versión débil del ideal de la ciencia como episteme, esto es, la concepción según la cual, no siendo posible en la ciencia conseguir la certeza, es con todo posible alcanzar un sustituto de la misma, la probabilidad. En el frente opuesto al de la ciencia como episteme, Popper desarrolla una amplia crítica de la concepción de la ciencia como tecné, esto es, desde el punto de vista sostenido con varios matices y con varios argumentos, desde Berkeley a Schlick, según el cual las teorías científicas no son verdaderos enunciados descriptivos que pueden ser verdaderos o falsos, sino solo instrumentos para la previsión de acontecimientos futuros, algo, pues, que puede ser más o menos útil, cómodo o eficaz, pero que no tiene nada que ver con la verdad o la falsedad. Para Popper, en suma, la ciencia, si por un lado no es un sistema de aserciones ciertas o establecidas de una vez para siempre, y no puede nunca pretender haber alcanzado la verdad, y tampoco un sustituto de la verdad, como la probabilidad, por otro lado, sin embargo, no es solo un instrumento útil. Por esto, él rechaza las imágenes de la ciencia como episteme y como tecné, y les contrapone la imagen de la ciencia como doxa, como conocimiento conjetural y falible, como saber incierto, cuyas teorías están y siguen estando siempre en el estado de hipótesis. En su Pars Constraints, la teoría del conocimiento de Popper consiste en la articulación orgánica de la concepción falibilista del conocimiento, que, como hemos visto, considera el resultado directo de la revolución einsteiniana. Según afirma el mismo Popper, el modelo sobre el cual él elabora esta teoría está constituido por la concepción hipotético-deductiva de la geometría, desarrollada a partir de la construcción de los sistemas no euclidios, con la contribución determinante de Riemann, Helmholtz y de la moderna axiomática de Hilbert. En esta nueva perspectiva, dada la presencia de sistemas de geometría distintos del euclidio, todos igualmente no contradictorios y por esto todos igualmente legítimos, desde el punto de vista lógico, entra en crisis la idea de que haya un sistema geométrico, el euclidio, cuyos axiomas son evidentes o inmediatos o inmediatamente verdaderos, y los distintos sistemas son concebidos como posiciones libres, libremente elegidas dentro de los límites trazados por la lógica, ninguno de los cuales puede ser preferido a priori a los otros. La cuestión de cuál de estos sistemas corresponde mejor al espacio real puede ser resuelta solamente por la experiencia, deduciendo consecuencias que pueden ser sometidas a control empírico. Popper acepta esta concepción hipotético-deductiva de la geometría y la extiende a las ciencias de la naturaleza. Nosotros, escribe, no consideramos ya un sistema deductivo como un sistema que establece la verdad de sus teoremas, deduciéndolos de axiomas, cuya verdad es completamente cierta, o autoevidente o indudable. Lo consideramos más bien un sistema que nos consiente poner racionalmente y críticamente en discusión sus asunciones, desarrollando sistemáticamente sus consecuencias. La deducción no es utilizada con el objeto de demostrar las conclusiones, es más bien un instrumento de crítica racional. Dentro de una teoría puramente matemática, deducimos conclusiones para sondear el poder y la fertilidad de nuestros axiomas. Dentro de una teoría física, deducimos conclusiones para someter a crítica y, sobre todo, para controlar las conclusiones deducidas y, mediante estas, nuestras hipótesis. No tenemos, como regla, intención alguna de establecer nuestras conclusiones.
en cuanto elaborada sobre el modelo de la moderna concepción de la geometría, esto es, cuanto une un punto de vista deductivístico con uno empírico, la teoría del conocimiento de Popper puede ser considerada como una síntesis de dos teorías clásicas del conocimiento, una síntesis de elementos de racionalismo y empirismo. Ella, en efecto, aún rechazando la asunción de la existencia de principios evidentes o verdaderos a priori, hace propia la orientación deductivística del racionalismo. Del mismo modo, aún rechazando el inductivismo empirístico, acepta el principio fundamental del empirismo según el cual solo es la experiencia lo que puede decidir la aceptación o el rechazo de un sistema axiomético deductivo. Queda así delineado en sus rasgos esenciales el trasfondo dentro del cual se constituye la teoría del conocimiento de Popper. Es, como se ve, un trasfondo complejo cuyos términos fundamentales están representados por una parte por la física, pero también de la geometría y de su imagen tradicional de saber cierto o indudable, y por otra parte por las principales líneas de teoría del conocimiento elaboradas a partir de la Edad Moderna, desde el racionalismo y el empirismo clásicos hasta el neopositivismo. Sobre este trasfondo, Popper aparece como un agudo intérprete de la crisis de la ciencia, que, consciente de la importancia que ella tiene para la teoría del conocimiento, intenta, a través de una amplia confrontación crítica y positiva con las más significativas perspectivas epistemológicas, delinear una nueva imagen del saber científico y, en general, del conocimiento humano.